Si a mí me dicen, por ejemplo, que hay un pueblo que se llama Xochimilco, como aquí, y me dicen que hay un libro, hay un códice donde se representa Xochimilco, pues está aquí. Este Xochitl, pero el náhuatl, las palabras que terminan en TL, digamos, no se usa cuando se va a aglutinar, cuando se va a hablar. Xochitl no iría completo. Si yo tengo nada más una flor, si estas dos flores estuvieran separadas de este rectángulo que representa lugar o sembradío, solo leeríamos flor, Xochitl. Imagínense ustedes que podemos separar las flores y tenemos este rectángulo, pues ese rectángulo se leería solamente mili, así completo. Pero como ya es escritura, no es un dibujo nada más, ya lo usaban los tlacuilos o escribanos, digamos. Entonces, para hablar y decir, por ejemplo, milpa de flores o milpa de flor, que así se habla también, se debe eliminar la TL si una palabra termina en TL. Si una palabra termina en li, doble L, eliminamos, digamos, LI, y entonces vamos a decir shochi, mil, y ustedes dirán, ¿dónde está ko? Pues aquí mismo está, aquí está ko, porque este es el lugar, este es el terreno, ¿no? Entonces, por eso aquí podemos decir Xochimilco.